Pese al intenso clima político hostil y el endurecimiento de las leyes migratorias, el gobierno del presidente Trump otorgará $10 millones para ayudar a residentes permanentes a convertirse en ciudadanos. Con esos 10 millones podemos hacer a muchos ciudadanos que pueden votar ahora en el 2020 y más que nada que pueden agarrar esos beneficios y sentirse ya más parte de este país. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración está aceptando solicitudes para distribuir subvenciones a organizaciones con programas de preparación para la ciudadanía. Organizaciones como COFEM iniciaron su programa con voluntarios en el 2007, pero con subvenciones gubernamentales han ayudado a miles de residentes a naturalizarse. Tenemos que ser parte integral de este país de una manera en la cual nosotros podamos elegir a nuestros representantes. Después de 20 años como residente permanente, Rosa María Guzmán finalmente buscará convertirse en ciudadana. Dice que el apoyo de esta organización le brinda un poco de confianza ante el temible examen de ciudadanía. El nervio siempre va a estar, ¿verdad? Pero tengo mucha fe en que lo poco de inglés que sé, que he aprendido, ¿verdad?, durante estos años me va a ayudar. Líderes comunitarios dicen que los fondos llegarán en el momento oportuno, y es que en julio la agencia anunció que hará cambios al examen de ciudadanía y que se implementarían en diciembre o el próximo enero. Lo irónico es que la dura política migratoria del gobierno de Trump animó a esta inmigrante nicaragüense a hacerse ciudadana para poder votar. Al ver a los niños sufrir y la manera en que están siendo tratados me quiebra el corazón. La agencia ha reportado un incremento significativo en solicitudes de ciudadanía, pero a la misma vez las demoras del trámite cada vez son más. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.